Tanto a Kylian Mbappé como al Real Madrid lo dieron por muerto hace realmente bien poco y algo de lo que se comentaba, de lo que decíamos nosotros entre los madridistas es que las ligas no se celebran ni en septiembre, ni en octubre, ni en diciembre, mucho menos porque tampoco vamos a venir a celebrarlo, vamos a quedarnos con la buena sensación que despide el equipo el año 2024. No somos como los otros señores, vamos a tener un poco de tranquilidad, pero la realidad es que, como les decía hace un momento, nos dieron por muerto y este equipo está dando unos síntomas o unas señales, mejor dicho, de crecer brutal, de manera bestial, de crecimiento y que va aumentando tras los partidos. Ya lo decíamos ante Pachuca, ojo porque da la sensación de que el equipo está generando muchas buenas sensaciones. No nos podíamos quedar con eso, era un equipo de bastante menor nivel. El Sevilla también es un equipo de bastante menor nivel a día de hoy. Pero creo que viendo lo que estábamos viendo, valga la redundancia, a principio de temporada, tenemos motivos para pensar que este equipo está para muchísimas cosas, porque ya se vio que empiezan a conectarse algunas cosas, ya se vio que empiezan a salir bien algunas cosas. El partido de Mbappé es la confirmación de un futbolista que cada vez está más adaptado al equipo, lo decía ayer Ancelotti, y yo no estaba del todo de acuerdo, si lo vieron el video de previa, no estaba del todo de acuerdo en muchas cosas, pero es que es una realidad. Parece que Mbappé ha entendido a la perfección lo que se quiere, lo que se pide, lo que se espera de él básicamente como delantero centro del Real Madrid. Vamos a hablar un poquito de ese Real Madrid 4, Sevilla 2, un equipo absolutamente destrozado como es el Sevilla, pero que el Madrid ha sabido manejar el partido a la perfección. Y una sensación que tengo es que el equipo va tan sobrado de algunas cosas que no utiliza el 100%, no se desgasta en prácticamente nada contra equipos que sabe que es muy superior, en el caso del Pachuca contra el Sevilla, y yo creo que eso le ha terminado de penalizar en muchos partidos, pero bueno, ya lo hablaremos. Lo que les decía, es emocionante y nos da para pensar que podemos ilusionarnos porque partidos como el de hoy el Madrid les estaba costando muchísimo y hoy quedó la sensación de que es un equipo capaz de dominar un partido de principio a fin, repito, con alguna relajación debido a que se sienten y seguramente lo sean exageradamente superior a equipos como Pachuca y seguramente también como al equipo este de lo que queda del Sevilla el día de hoy. Vamos a hablar un poco, empezando como siempre hacemos, lo que ha sacado Ancelotti, previsible hasta cierto punto porque ha salido de Camavinga de lateral y ha sorprendido seguramente a más de uno. Volvía a Mendy. Ancelotti parece que ha ido dándole un poco la vuelta a esto porque el otro Ancelotti que yo conozco seguramente hubiera puesto a Mendy hoy, así con la inactividad que seguramente traía, y no, ha preferido básicamente colocar a Camavinga, que cada vez que juega ahí pues tendrá algún partido malo que habrá acumulado, pero deja muy buenas sensaciones. Creo que a nivel de salida es lo mejor que te puede ofrecer, el mejor futbolista que puedes tener allí en la banda izquierda, y creo que en defensa no está muy lejos del mejor Mendy. Tal vez estoy diciendo una barbaridad, pero Camavinga en el lateral izquierdo es que me gusta bastante. Y bueno, sí, ha colocado nuevamente a Tchouaméni de central, que me parece que en los últimos partidos le está dando buenos resultados, acompañando a Rudiger, a Thibaut Courtois, y en el lateral derecho termina apareciendo un Lucas Vázquez que, bueno, sigue allí dando sensaciones interesantes. El otro día hizo un partido decente, creo que hoy ha hecho también un muy buen partido de fútbol Lucas. Y en el centro del campo un doble pivote con Valverde, Dani Ceballos. Parece que se termina de encajar ahí ese tema del doble pivote con Ceballos y Valverde, porque me parece que Ceballos ha hecho un gran partido de fútbol. También Bel Valverde, por supuesto, que para mí es uno de los mejores futbolistas del Real Madrid actualmente. Y ahí aparecía como en esa especie de diamante Bellingham. Por los costados estaba Brahim por derecha, Rodrigo por izquierda. Y de centro delantero Kylian Mbappé. Parece que lo de Mbappé a la izquierda pues ya ha quedado un poco atrás debido a que, bueno, cuando está Vinicius es mejor por la izquierda que Mbappé. A día de hoy al menos, ya lo veremos después. Cuando está Rodrigo, creo que es más fácil para Kylian Mbappé marcar diferencias desde el centro. La verdad es que Rodrigo también por izquierda genera muchísimo cuando no se encuentra Vinicius disponible. Y ese es básicamente el once que ha sacado Ancelotti, bastante previsible, a excepción de lo de Camavinga. Pero bueno, hablando un poquito del partido, el Madrid ha hecho un partido bastante digno de un equipo que quiere pelear absolutamente todo. Recordemos que ya ahorita en enero se juega un título. El Madrid tiene la posibilidad de ahorita en enero sacarle 5 puntos al Barça después de todo este drama que está viviendo el equipo de Flick, y creo que es una oportunidad importante también. El Atlético de Madrid también va bastante bien, pese a que ayer hizo un partido lamentable contra el Barça y que seguramente mereció por lo menos el empate, no mereció esa victoria, pero bueno, el fútbol no es de merecimientos de quien toca, sino de quien
tiene la cabeza fría y la posibilidad de reventar un partido de fútbol en los últimos minutos, como hizo el Atlético de Madrid, y aquí evidentemente eso se aplaude. Y bueno, sí, el Madrid un partido bastante tranquilo en el que empezó a dominar claramente. El Sevilla intentó presionar alto y le terminó perjudicando unos minuticos adelante. Ya después se le olvidaron de eso debido a que, bueno, en una jugada en el minuto 9 en la que quedas expuesto a que probablemente uno de los futbolistas con el mejor golpeo del mundo, como es Kylian Mbappé, quede sin oposición alguna, pues lo normal es que te la termine clavando, muy similar al gol que marcó contra el Celta de Vigo. Y bueno, quedó totalmente expuesto al Sevilla ese gol, y de ahí para allá es que prácticamente el Sevilla quedó traumado. No se conoció mucho más. Las únicas oportunidades que tuvo fue porque básicamente el Real Madrid se desconectó, se las concedió, porque de otra manera el Sevilla no hubiera hecho absolutamente nada. De hecho, en la jugada del primer gol, o el primer gol del Sevilla, creo que se queda evidenciado esto: un Real Madrid que se durmió y terminó cabeceando un tipo solo allí en el centro del área. Probablemente cualquier futbolista random te vaya a marcar un gol desde ahí con esa soledad, lo mismo que dije con el gol de Mbappé. Y en el segundo tiempo, arrancando el segundo tiempo, vi que también una mala salida de Thibaut Courtois. Mira que es difícil ver este tipo de cosas, pero terminó siendo así. Regala ahí el balón para una, después el mismo salvar su error con una muy buena tajada que no supo aprovechar el Sevilla. Salvo eso y un par de cositas más. Obviamente el segundo gol, un muy buen centro de Jesús Navas. Creo que el Sevilla tuvo algún par de ocasiones, pero que repito, que el Madrid, por bajar el ritmo, por pensar que bueno, ya estaba todo decidido, como seguramente lo estaba, le llevó a esa posición. Y creo que el Madrid no marcó más goles porque hubieron malas finalizaciones en algunas jugadas, pero creo que el partido ha sido bastante redondo. Muy probablemente el mejor partido de fútbol que se le ha visto al equipo de Ancelotti en lo que va de temporada. Siendo el último del año calendario, creo que nos deja unas buenas sensaciones, y sobre todo pensando en lo que se viene, que a partir de enero lo que se viene es una absoluta locura, sobre todo teniendo en cuenta que el Madrid va a jugar como hasta marzo partidos de fútbol cada 3 días por el partido que tenía aplazado con el Valencia, y además con la muy probable confrontación que va a tener en la Champions después de no quedar entre los 8 primeros. Pero sí, un partido que deja la confirmación de un equipo que iba en crecimiento, un Kylian Mbappé que para mí hoy ha sido el mejor del partido, no solamente por el golazo, porque cada vez entiende mejor lo que tiene que hacer, los movimientos que debe ejecutar y muchísimas cosas que dejan la sensación de que Mbappé por fin está terminando de adaptarse. A lo tonto, ya lleva 10 goles en la liga, no sé cuántos llevaba Lewandowski, tal vez eran 15, quiero mirarlo aquí rapidito porque bueno, Mbappé siendo probablemente un futbolista que no estaba haciendo su trabajo al 100%, está allí peleando por el pichiche, el equipo cada vez más cerca de estar líder de liga. Si no es porque el Athletic tuvo un crecimiento también, estaríamos ahí 16 goles. Tiene Robert Lewandowski, quien ya tiene también una sequía importante, y bueno, Mbappé se coloca 6 goles de ese pichiche, está muy lejos todavía, pero ojito, porque la sensación que tengo, repito, es que se termina de soltar. A mí me gustó mucho también el partido de Lucas, ni hablar de Fede Valverde, que yo creo que cuando el Madrid está mal, incluso es muy difícil ver a Fede Valverde fallar. El otro día lo estaban matando muy pocas personas, pero sí alguna gente le estaba cayendo por un error que tuvo allí que le costó puntos al Madrid. Pero creo que si hay alguien que no se le puede reprochar, por lo menos con este rendimiento actual, es a Valverde, probablemente a Courtois y a Vinicius. De resto, es que creo que a cualquier futbolista se le puede cuestionar un rendimiento. Y sí, pues me gustó el partido de Ceballos, partido muy redondo del Real Madrid. Rodrigo también ha estado, parece que encontrándose con el gol nuevamente. Brahim Díaz, que vuelve a ser importante, hoy fue titular, y la sensación que quedaba del Brahim, que era mejor como revulsivo, parece que va disipándolo un poco, pero bueno, ha hecho un partido de fútbol redondo el Real Madrid. Ya mencioné lo de Camavinga, creo que en general todos han estado bastante correctos, salvo un par de minutos que bueno, probablemente te costaron 2 goles, y es algo que tiene que competir al máximo nivel. Pero bueno, el equipo está allí a un punto de quedarse líder de la liga. Vamos a ver cómo sostiene esto el Atlético de Madrid, que es cierto, muchachos, que está demostrando que es un equipo que va a estar allí peleando la liga, y que el Madrid pues bueno, va a tener que hacer las cosas muy bien. Y un Fútbol Club Barcelona que bueno, ya se queda a 2 del Madrid, a 3 del Atleti, y pueden ser 5 y 6 respectivamente. Vamos a ver cómo es que se puede enderezar este equipo. Ya digo yo que esto va a mejorar un poco. Era fácil prever que esta gente iba a llegar a un punto en el que iban a caerse un poco, pero es que esta degradación ha sido absoluta y total. Así que bueno, gracias porque despedimos el año de manera correcta. Además, con sensación de que esto puede ir en crecimiento, y que si se acaba de soltar este equipo,
podemos ilusionarnos en muchísimas cosas. Vamos a ver cómo Ancelotti mantiene este ritmo que lleva el equipo, este crecimiento y sobre todo esta dinámica absolutamente positiva. Nada, chicos, nos vemos seguramente mañana, pasado mañana, y vamos a estar haciendo contenido mientras llegan los partidos. Ya sabemos que no veremos más al equipo hasta el año 2024, pero también es cierto que solo quedan 8 días para que se acabe este 2024 absolutamente maravilloso. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Qué bonito ver al equipo en crecimiento y sobre todo a Kylian Mbappé con esas mejoras absolutas. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.